Vamos a trabajar con esto del centrófobo izquierdo murió al amanecer. Yo no sé si le agregué izquierdo al título o no, que es una obra de Agustín Cusani del año 55, y creo que cuando en esos años todavía el espectáculo del fútbol no estaba tan desarrollado como está ahora, fue como premonitorio, ¿no? Además de apocalíptica su visión, sobre lo que iba a pasar con el fútbol, que se iba a transformar en un negocio y que en alguna medida se emparenta con ese cuento que leímos de Adolfo Bustos Domecq, de Borges y Bioy Casares, donde hablaban de un fútbol fabricado por computadora, así como ahora vemos películas que están totalmente fabricadas por computadora. Digo, me refiero a los personajes, ¿no? Que son figuras elaboradas por computadora, y que de eso hablaba ya Bioy Casares, por la misma época. O sea, podemos ver que hay cuestiones referidas, en este caso al fútbol, que tienen bastante visos de realidad, ¿no? Me gustaría que ustedes me comentaran sus impresiones, habíamos quedado en que la íbamos a leer, sobre esta obra de teatro. Pueden abrirse el micrófono y hablar nomás. ¿Nadie tiene nada que decir, muchachos y muchachas de la patria? Sí, sí, yo puedo decir varias cosas, pero no me gusta. Dale, Pablo, dale, Realmente, arranca, rompe el hielo. no, realmente, yo a Cusani no le cuento, yo de Cusani había visto hace bastante tiempo una obra que se llamaba Una libra de carne. Y ya, evidentemente, es un tipo que evidentemente su ideología era bastante crítica. Yo la vi en el teatro, la obra, hace mucho en Buenos Aires, qué sé yo, como hace 25 años más o menos. Y me impactó. O sea, la había leído así apurado, la había leído, sí, no. Es tremenda la obra, es tremenda, que da la obra es tremendo. Aparte, el coleccionista, eso me impresionó mucho. ¿Qué está pasando, digamos, con los objetos de arte? Se te corta, Pablo, un poco, a ver. Llegamos a escucharte bien hasta la figura del coleccionista, que es realmente abrumadora, como vos decís, porque coleccionan obras de arte y otras cosas, ¿no? Sí, a ver si podemos escucharte. No, en todo caso, ¿sabes qué, Pablo? Salí y volví a entrar, a ver si eso resulta. Bueno, acá Pablo nos habla no solamente de que él vio otra obra, Una libra de carne, que me hace acordar a la obra de Shakespeare, por supuesto. Se cortó, no sé si... Ahora sí, Pablo. ¿A todos se les cortó o se me cortó a mí solamente? No, se te cortó a vos. No sé, me dice que está bastante bajo internet, pero bueno, ¿se escuchó lo que dice del se escuchó hasta que dijiste, árabe? Bueno, hasta el coleccionista se escuchó. No. Hasta el coleccionista. Claro, que me hace pensar esto que está pasando, y también, bueno, en el fútbol bien, se arma un equipo como el PSG, que juega Messi. Se te cortó. Que es de un magnate árabe, o sea, no sé, pero... ¿se escucha? Bueno. Sí, Pablo, sí, dale. Aprovechemos. ¿Se escuchó? Sí, escuchamos hasta que dijiste, como el que está Messi, cuyo propietario es un magnate árabe. Hasta ahí escuchamos. Se le volvió a cortar. Es muy interesante siempre cuando Pablo interviene, aclaro, porque tiene... es muy conocedor. No sé. Ahí, Pablo, dale. Aprovechemos. Ya sé, pero no sé lo que se escucha. A mí se me corta continuamente. Yo no los escucho a ustedes tampoco.
¿Me escuchan a mí todo el tiempo? Ahí sí, todo bueno, el tiempo no. La obra me hizo acordar este tema de que la gente puede coleccionarse, se puede apropiar de clubes, o sea, no de clubes, de equipos de fútbol, de obras de arte, o sea, me pareció terrible. Es realmente el tipo de un visionario para mí, realmente, con esto de la obra. Aparte, tremendo el tema del sponsoreo, porque cuando el señor Canis, cuando van a ahorcarlo, es el sponsor de la soga que lo van a colgar. Es tremendo. La verdad que la obra, no sé si quién la leyó, pero es realmente tremenda. A mí me impactó mucho. Me gustaría verla representada, ¿no? También. Sí, es verdad, porque la puesta en escena, hay una característica que tienen las obras dramáticas, que su finalidad es ser representada. Y cada puesta en escena es muy distinta y tiene que ver también con la posición, no solamente artística, sino ideológica, la cosmovisión, la experiencia del director. Las obras de teatro son del director, porque en ellas se pone diversos decorados, diversas actitudes de los artistas, diverso énfasis en determinados aspectos o cambios o modificaciones. Igualmente, disculpame que te corte, igualmente Cusani bastante de vanguardia, los efectos que sugiere para la obra son bastante, eso de meter la radio, que se escuche la radio, que se escuche un partido, tiene efectos bastante interesantes la obra. Claro, lógicamente un director hoy en día puede hacer, la obra la puede interpretar de una forma quizás mucho más evolucionada con todos los medios que hay ahora. Claro. Sería maravilloso. No sé si se representó, no pude averiguar eso, dónde se dio, cuándo se dio. Claro, habría que ver con tantas obras de teatro que se vuelven a ver, se vuelven a representar. A mí me parece que es de una crítica social tan profunda y tan interesante, porque toca intereses muy, digamos, muy jorobados de hoy en día en lo que respecta al negocio del fútbol. No sé qué opinan el resto, escucho las voces de todos. Espero que hayan leído la obra El Centro Forward y Murió al Amanecer. Yo la leí estando en Córdoba. Sí, contanos, María Alcira. Yo la leí estando en Córdoba, un poco en el colectivo, otro poco, o sea, por etapas. Sí. La verdad que me atrapó, era muy interesante el papel también del que dormía en la plaza. Claro, que es una especie de narrador. Es el narrador. Va narrando, sí, el vagabundo va narrando. Sí, por ejemplo, que como ellos, los que están coleccionados, por llamarlo de alguna forma, como con el futbolista, que era un tipo simple, sencillo, pero tan libre, cómo los anima a los demás, ¿no? Y eso también, como decía Pablo, impresionante, el tipo que hacía la propaganda de la soga con la que lo iban a ahorcar, ¿no? Tremendo. Tremendo eso. Pero cómo se iban, sí, es muy parecido a lo que está pasando, hoy, ¿no? Con el mundo del fútbol, ese comercio, esa falta de que no se respeta a la persona, a nadie, y está muy feo todo eso, ¿no? Que ahí sucede. ¿Les parece que solamente en el mundo del fútbol se da esta situación del deportista como un objeto que puede ser comprado y vendido como si fuera un objeto, sin atender a su sensibilidad, a su calidad de ser humano? No, se expande, sí, para otros, y sí. Para muchos deportes, quizás nosotros lo vemos porque es muy masivo el fútbol, pero también se da en el boxeo, en el básquetbol, en los deportes que dejan más dinero. Sí, Marta. Gracias, María Alcira. Sí, Martita, te escuchamos.
usted fíjese que en el deporte general, más que nada en el fútbol, pero ahora está pasando en todos los deportes, los mismos padres se entregan a esos chicos de chiquitos, que se los lleven. Usted fíjese, chicos de 7, 8, 9 años ya los mandan a Europa con un club de cuarta para que los vayan preparando. Empieza por los padres todo el problema de no respetar al ser humano. Claro, en algunos casos pasa lo que vos decís, que los padres pierden esa condición de amor paterno, materno, pierden esa condición de amor y de cuidado. A los padres les importa, yo por tener 3 varones, me fijaba, claro, en el club, mis hijos jugaban a la pelota, yo los llevaba, los traía, los iba a buscar, sábado y domingo iba, pero había padres que le exigían, los maltrataban a los chicos en el trato, eran buenos chicos ya de chiquitos, pero son los padres que empiezan a presionar a esas criaturas y no le perdonan. No les importa si faltan al colegio, si van al secundario. Y casi la mayoría de los compañeros de mis hijos que jugaban al fútbol, ninguno terminó el secundario, ninguno fue a la facultad. ¿Y en qué terminaron? El nada. Sí, porque mientras son chicos son bárbaros, cómo juegan, pero no todos. Los sacaban del club corriendo para llevarlos a Racing, Arsenal, no sé, a cualquier club grande. Porque ya los anotaban y después los chicos no podían, estaban presos a ese club. Los padres firmaban. Claro, a los buenos se los llevaban, a los otros pobres los dejaban. Y después no salían más. Claro, es una cosificación del ser humano, en el cual los padres son abusadores. ¿Me escuchan? Sí, Pablo, sí. No, que son esclavos modernos, o sea, son esclavos, pero todos, hasta los grandes, ¿no? Hasta Messi, Maradona, todos han sido presionados en algún momento. Está bien, tienen una vida bárbara, pero te quiero ver en esa situación. Pero yo no desearía la vida que tuvo ni Maradona, ni Messi, ni Pelé, ni Kun, ni nada, porque se han convertido en cosas, en objetos de compraventa, y su valor, nadie le interesa lo que sienten, lo que piensan. En eso un poco se salió del libreto Maradona cuando manifestó su ideología política y se jugó por quien él creía que era el más justo, el más popular. Así también fue criticado por su vida privada, que a nadie le interesa si era o no un golpeador, porque en eso de ningún otro deportista se meten y desconocemos. Pero de eso también se hizo un manejo político de la figura de Maradona. Pero volviendo a lo que dice Marta, lo que dice Pablo, hay una cosificación del deportista, como vemos en esta obra de teatro, que es tomado como un objeto para ganar dinero, incluso hasta llegar al desatino, como bien dijo Marta, de que sus propios padres lo ofrecen como mercadería y tienen un maltrato con esos hijos. Yo también los he visto yendo a ver a mis nietos, ¿no? Porque como yo tengo 4 hijas mujeres, los varones han sido mis nietos, que tengo 2 que juegan muchísimo al fútbol. Y realmente el tratamiento, como dice, el maltrato manifiesto, la puteada, el desmedro, el abuso con respecto al propio hijo y la incitación a la violencia en la cancha, cuando tiene que ser un deporte para disfrutar, para jugar, como diría Galeano, volver al maravilloso sentido de libertad en el juego, se desvirtúa. Lo mismo pasa acá en Bahía Blanca, además del fútbol, con el básquet. Cuando dicen la capital del básquet, a mí me da un cierto desagrado, porque, bueno, yo no soy nacida acá en Bahía Blanca, yo hace 30 años que vine, porque también se hace un negocio tremendo, y el maltrato de los chicos es igual con el básquet, ¿sí? Y la comparación, el maltrato, es terrible. Y lo que dice Marta,
no estudian nada, ni los jugadores de fútbol, ni los de básquet, y después, digamos que Pepe Sánchez o el otro, que me lo olvido porque están de derecha, están macrista, incluso participa del PRO, el que es el más famoso de todos. Ginóbili. Ginóbili. Me lo olvido porque hay en mi inconsciente, que ya no es individual sino colectivo, se olvida del apellido porque como persona deja mucho que decir. Bueno, Nalbandián es otro, en tenis. Otros. Bueno, en el tenis también son tratados. Claro. ¿Algún otro comentario con respecto a la No, que no nombre más gente así porque no. Que tomar un antiácido me hace que tomar porque me está cayendo mal la comida. Me está cayendo mal. No hablemos de qué, porque ya vamos a hablar de TV, vamos a hablar de... terrible. No, pero quería agregar algo, no sé, perdón, sí, Roberto, por ahí, Roberto, déjala Roberto. Después, déjala, que Roberto, yo lo que quería decir, perdón Roberto, yo solamente lo que quería comentarles es que hay también un detalle en la obra que me llamó mucho la atención, que me pareció tremendo. La parte que Lupus, el coleccionista, se le ocurre la idea de armar una cabaña, porque ellos sueñan de escapar, qué sé yo, y armar una cabaña con Cacho y Nora, hacer una pareja, hacer como un mestizaje, porque decía que él tenía tantas habilidades con la pelota y ella con la danza, que eso me pareció terrible, eso me pareció una cosa del nazismo, es eso, era unos seres superiores mestizos, es tremendo, me pareció. Bueno, eso genera... Sí, ahí hay un aspecto, nos quedan 10 minutos, nos acaban de avisar que quedan 10 minutos. Es muy interesante lo que decís, volvamos, no nos vayamos por las ramas a la obra de teatro. Y ahora te dejo hablar, Roberto. Este tema tiene que también ver con cuando los estadounidenses tenían a los negros, hacían criaderos de negros, elegían a las mujeres más sanas y a los hombres más sanos, en el sur de Estados Unidos, en lo que hoy es Texas, Luisiana, Alabama, todos los estados del sur, los que eran más esclavistas, los tenían encerrados en jaulas y los hacían aparear para que tuvieran hijos sanos, para que fueran dedicados al trabajo del cultivo del algodón, sobre todo ellos tenían, y del tabaco, el famoso tabaco de Virginia, ¿no? Del estado de Virginia. Así que también había antecedentes previos a Hitler de quienes elegían los mejores para aparearlos contra su voluntad, por supuesto, y sacarle los hijos cuando nacían. Es tremendo pensar en todos los racismos, porque esta obra de teatro no deja aristas sin tratar, ¿no es cierto? Y el hecho de exponerlos públicamente para que le den dinero. No, en realidad él no quería, él tenía como tiene la mente del coleccionista, que el coleccionista tiene algún caramelo de menos en el frasco, o no tiene todos los patitos en fila, porque es una persona particular, sobre todo el que no comparte lo que colecciona. Había una película de nuestra juventud que se llamaba El coleccionista, que era extraordinaria, que ese acaparar para su propia persona en forma individual un bien, cualquier bien, en este caso son personas los bienes, y cómo les quita de libertad. Y lo que dijiste antes, no lo quiero dejar de decir, es cómo una figura simple que quiere liberar nos puede hacer llegar a pensar desde el punto de vista de los pueblos cómo se forman algunos líderes que despiertan a las masas o despiertan al pueblo para liberarse, para liberarlos. ¿Qué pasa con esas conducciones que hoy la tenemos en vilo en la Argentina? La conducción de una persona que puede sacar del marasmo a todo un pueblo. Ahora te escuchamos, Roberto, por favor.
Claro, sí. Muy, sí, es muy interesante lo que decís. ¿Recuerdan que les puse la película, una de las primeras películas que les puse es Match en el infierno, que cuenta esa historia precisamente? La vi ¿Sí? a esa, está ¿La vieron? buenísima, Véanla, por favor, porque es extraordinaria y cuenta exactamente la Ok. historia que nos acaba de relatar Roberto. Hay otros jugadores, he visto noticias de jugadores africanos que se transforman en grandes estrellas en el fútbol europeo, porque han sido colonias, entonces por eso llegan, y que renuncian, no es que renuncian a sus ganancias, sino que invierten, le dan las ganancias a sus pueblos de origen para construir casas, escuelas, y abandonan esa vida de fastuosidad y de superficialidad. Y todas sus ganancias las destinan a sus propios pueblos, para hacer escuelas, rutas, obras sanitarias. Sí, Roberto. Mm. Mm. Exacto, exacto. Él no fue un inventor, digamos, del mal. Él no es el inventor del mal. Ya lo hubo muchos antes. En el curso que doy los días lunes, bueno, arrancamos con hubo muchos genocidios, se las hago cortita, hubo muchos genocidios, matanzas, masacres y faltas atroces a los derechos humanos, no solamente genocidios. Y bueno, hay cientos en todo el planeta, cientos de genocidios. Y arranco porque tenía que poner un orden y acotar la gran cantidad de genocidios. Bueno, en eso me ayudaste mucho vos, Roberto, conseguir algo de la bibliografía, con el genocidio armenio que fue del 15 al 19 o 20, pero que ya venía de fines del siglo XIX y de antes de 1915 ya habían hecho grandes matanzas. Hitler dijo, si el mundo se ha olvidado del genocidio armenio, ¿quién le va a dar pelota a los judíos que voy a matar? A los judíos, los gitanos, los polacos, los homosexuales, los comunistas. O sea, no era el inventor de esto. Ya de épocas pretéritas también hubo grandes matanzas de judíos en la Edad Media, en masa, y grandes matanzas de mujeres, ¿sí? En la Edad Media, las que consideraban brujas, ¿sí? O sea, este invento de la matanza. Pero volvamos a Cusani. Yo creo que, bueno, esto nos demuestra un poco de qué hablamos cuando hablamos de deporte, ¿no? Esta otra beta, digamos, medio satánica del deporte. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere decir algo más con respecto a la obra de teatro o pasamos No, a también, Sí, también, también, hola, ¿se escucha? sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? aprovechemos el Bueno, ratito que también la pasado. obra muestra el tema de los clubes chicos, el problema de los clubes chicos, ¿no? Hola, ¿se Exacto. escucha? Sí, se Bueno, escucha. ahora se corta, se está por cortar. El problema de los clubes chicos muestra también, con los problemas, cuando tienen problemas económicos, que eso también es eterna esa historia, es eterna hasta hoy en día, nada más. Es eterna porque debiera tener más ayuda del Estado. Yo les cuento una anécdota. Yo daba en 5º año, ¿no? Del secundario, en un colegio que era privado, pero no era confesional. En Ingeniero White eran chicos muy humildes, la cuota era casi insignificante, y me decían directamente, a mí, Esther, lo que vos me das no me interesa, 3 carajos, así me decían, porque a mí lo único que me interesa es jugar al fútbol. Entonces le digo, bueno, yo les voy a traer cuentos de fútbol. Y les llevé cuentos de fútbol para traerlos, ¿no? Y yo les hacía notar, era época de Macri, que justamente en los clubes donde ellos jugaban, que eran juegos barriales, también tienen que ver la política, porque como Macri les aumentó en forma monumental la luz, el gas y el agua,
no podían bancarse y muchos clubes acá tuvieron que cerrar. Muchos clubes en todo el país tuvieron que cerrar porque no podían bancar los gastos, ¿no es cierto? De algo de eso se habla en Luna de Avellaneda de otra manera, ¿no? De una manera quizás más romántica, cómo los intereses tienen que ver. Si quieren les pongo Luna de Avellaneda de nuevo para verla, porque tiene que ver con esto de las actividades de un club y los deportes, porque los clubes, bueno, le decía que los clubes de barrio tienen una función social tan importante. Sí, Marta, te escuchamos. Estás sin audio, Marta. No te funciona. A ver. No se ve el microfonito, ni apagado ni prendido. A ver. Ahí prendételo. Ahí prendételo, Marta. Tocalo al micrófono, a ver. No, ahí. No se te escucha. No se te escucha. Estás como Araceli, no se te escucha. Fíjate si tenés el micrófono de tu computadora encendido. Ahí, por ejemplo, ahí se prende y se apaga solo. Fíjate. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con la clase? Sí, Marta. Menos mal, Esther, que no alcanzaste a esta ordenanza de la Municipalidad de Bahía Blanca que va a controlar a los docentes que aleccionan a sus alumnos. No, es tremendo la derecha como está ganando en todo el mundo, es alguna cosa impresionante. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo me fui de la UTN es que ya cuando entré nos dieron un famoso decálogo de que no se podía hablar de religión y de política en las clases. Claro, ellos estaban acostumbrados a tener muy poquitos cursos y solamente de idiomas y de tecnología, de computación, celulares, todo lo que se refiere a computación. Cuando le aparece una ciencia humana que es totalmente política y son toda gente de derecha, los de la UTN, de Bahía Blanca, no significa que en otras partes del país lo sean. Bueno, mi yerno trabaja ahí, así que ya está. Ya es una figura. Entonces, no puede haber una ciencia, ninguna ciencia, ni la matemática, ni las ciencias duras, ni las humanas, ni las sociales son apolíticas, todo es ideológico. Así que, pero para que ellos entiendan que la ingeniería es ideológica, no sé, hay que abrirles la cabeza y no sé. Bueno, por muchos motivos. Por eso pasa lo que pasa, por eso la ciencia hace tantos estragos, justamente por eso. Exacto. Bueno, una cosa que estuvo muy buena en el curso del otro día de cine al que asistí por primera vez es que el profesor dijo ante una advertencia de un alumno que una cosa era la ciencia y otra cosa era el discurso de la ciencia, el profesor acudió a Lacan, que estudió el lenguaje y que dijo la ciencia y el discurso son la misma cosa, sin entrar a hablar de que todos los proyectos de investigación de las ciencias, especialmente las ciencias duras, que son los que les interesan a los dueños del poder, de la guita, dan plata para las investigaciones que a ellos les interesa. Uno de los ejemplos más claros es lo que pasó con el mal de Chagas Massa en la Argentina. Todos los proyectos, hay una película preciosa que se llama Chozas de Fuego, que está protagonizada. Casas de Fuego. Por Miguel Ángel Solá, si no me equivoco, que desnuda que toda la investigación científica en la Argentina, en todo el planeta, está bancada por grandes empresas que por ahí no figuran, pero están, que son las que se investiga lo que a ellos les interesa. ¿Sí? Si acá quieren obtener un trigo híbrido o un maíz híbrido, en lugar de respetar los cientos de clases de trigos, de maíces, de papas que hay, entonces se quedan con el que les resulta rentable y con el que es más dañino para la salud humana. ¿Sí? Y genéticamente modificado, doblemente dañino. Bueno, además de destrozar la cultura, ¿qué significa? Mantener los cientos de variedades de papas, de maíces, ¿no es cierto? De zapallos.
aunque parezca una pavada. Bueno, yo voy a compartir ahora la clase. Estábamos en la segunda clase, gente, porque ya se me hizo un... Estábamos en la segunda clase. ¿Podría preguntarte algo, por favor? Sí, sí. No, lo que subís al Face, ¿es lo mismo que subís al WhatsApp? Igual. Porque igual. No sé, porque pero vos modificaste alguna cosa, porque yo viste, voy leyendo o si hiciste algunas modificaciones de los últimos archivos. Claro, porque yo subí, por ejemplo, unos Word, unos archivos de Word que después los volví a leer y vi que tenían errores, entonces los arreglé y los volví a subir arreglados. Bueno. Pero que eran errores de redacción. Yo preguntaba porque por ahí puede ser que yo, viste, no estoy atento. Sí, vos advertiste al toque que yo cambié, porque a veces me pasa que subo sin haber revisado antes y los tengo que revisar antes, ¿viste? Porque yo porque te pregunto, porque viste que estamos en la edad que siempre puedes decir, no, a ver si realmente estoy en lo cierto o no, y así te hace dudar, ¿viste? Estás en lo cierto, soy loca y voy cambiando, porque voy revisando, ¿sabés qué pasa? Que a veces subo cuando termino la clase, y me di cuenta, uy, la pucha, tendría que haber revisado, porque hay algunos que tienen errores ortográficos, de puntuación, de aclaraciones que no van ahí, que yo las había puesto como para mí, ¿me entendés? Entonces digo, no, que mandé todo lleno de errores, porque además yo lo edito, ¿viste? Lo hago con una letra, me gusta el Arial 12, me gusta que tenga el 1,5 de separación para que ninguno tengamos problema en leer. ¿Viste? Les hago unas ediciones para facilitar la lectura. Realmente a mí me resulta mejor el Face que WhatsApp. A mí personalmente, no sé, quizás porque me prefiero usar la computadora, pero son mejores. Bueno, gracias, disculpen. Mira eso, no, está bien. Si te diste cuenta que saqué y puse, sí, es verdad, saqué y puse. Porque a veces los veo que no los edité. Que los mandé sin editar, entonces los saco, los edito y lo vuelvo a poner. O por ahí, ¿sabés qué me pasa mucho? Que cuando agrego una película o un archivo, queda 2 o 3 veces repetido en el Face. No sé por qué. Anda como Zuckerberg, ¿viste? No pasa nada. Anda como su dueño. Y entonces después tengo que ir eliminando para que quede uno. Bueno, yo les voy a pedir así. Sí. No, me pasa. Sí, ni hablemos de eso, ni hablemos. Cuando me agarra la locura política, ahí la locura política, voy diciendo, le puse o no le puse, le puse y le mando. Sí, tengo viste, que el agua no me llega bien al tanque del todo. Bueno, por favor, les voy a pedir ayuda, que me digan hasta dónde llegamos. Nosotros estábamos con Borges, ¿se acuerdan? Con este artículo de Sasturán, Lionel Messi, autor del Quijote, creo que ya lo leímos. Sí, yo voy pasando rápido. Borges con un poquito de deporte, que va hablando, porque me parece que este poema del ajedrez y el poema de las espadas ya lo leímos. Después venía, sigo, ¿no? Ustedes ven, después viene esto de Bioy Casares, lo terminamos lo de Bioy Casares, le muestro hasta el final, porque como siempre se nos corta, nunca sé hasta dónde, era hasta acá. Sí, no sé pero la verdad que a mí me preferiría avanzar. Bueno, es mi idea, no sé lo demás que piensan, pero yo digo avanzar. Porque igual esto, acá yo creo que nos quedó nada más que la última parte de Bioy Casares, donde habla, porque como esta gente no tiene un libro o un cuento, salvo ese es Percy P, y salvo el ajedrez y la espada, salvo esos que son específicos, 2 poemas que está hablando de un deporte y un cuento que habla del deporte, no hay un libro de cuentos o un libro de deporte que ellos tengan. Sí hay muchas menciones en sus novelas o en sus cuentos, porque Borges no escribió novelas. ¿Les parece que pasemos a la clase 3? Sí. ¿Están de acuerdo? Ay, gracias. Sí.
Porque Sí, totalmente. para colmo, que esta parte es la más hostil. Tercera clase. Ahí está. ¿Vamos? ¿La ven? No, ¿La ven? Bueno. no. ¿No la ven? No. ¿No la ven? No. A ver, voy de No, nuevo. que va lento. Lo que pasa es que va lento. Voy de nuevo. Tercera clase. Dice, tercera clase, literatura y deporte. Ahora sí. Lugones con la espada. ¿Sí? Sí, ahora Bueno, sí. entonces arranco leyendo esta parte de Lugones, porque después vamos a entrar en otros autores mucho más agradables. Leopoldo Lugones, 1874. Pueden interrumpir para decir lo que quieran con respecto al tema que estamos trabajando, cuando quieran. Como yo no los veo, acá estoy viendo nada más a Roberto, a Ruth y a Pablo sin cámara. Es lo que me quedó, porque yo me bajé. Los bajé para poder leer. O sea que ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. ¿Sí? Leopoldo Lugones, 1874 a 1938, pasó a la historia por su obra Lunario Sentimental, que eran poemas, en 1909, La Guerra Gaucha, que era ficción, no era la guerra de Güemes, hizo ficción sobre los gauchos del norte como si fueran los gauchos de Güemes, pero era una ficción, que se hizo una película de ello y creen que eran los soldados de Güemes, pero no eran hechos históricos, eran hechos ficcionales, en 1905. Historia de Sarmiento, en 1911, por citar los más conocidos, en una vasta producción que incluye poesía, cuento, ensayo y una novela, El Ángel de la Sombra, de 1926. Y por la expresión que la dijo en Lima, unos años antes, creo que fue en el 26 del golpe del 30, que dijo la hora de la espada. Lo invitó el presidente Alvear, que era radical, junto con otros ministros y con otros jefes militares, a un encuentro donde estaban todos los militares de varios países y presidentes, y dijo: señores, ha llegado la hora de la espada, que era una manera de decir que los militares tenían que tomar el poder, ¿no? La hora de la espada, que condensa su giro derechista. Su origen político paradójicamente era el anarquismo y antidemocrático, manifestado en 1924 en Lima. Además de todo el peso político de esa toma de posición y de su implicancia dura en la historia de la Argentina, en particular en el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, la espada fue su instrumento deportivo. Las reseñas biográficas de Lugones no pasan de largo que aprendió esgrima con el profesor Luchetti en el círculo militar y que participó de lanzas y observó torneos en esa entidad. Él, si recuerdan, cuando él nació en el norte de Córdoba, su papá tenía un campo en el sur de Santiago del Estero, o sea, ahí cerquita, y se crió en el campo, pero cuando fue un puber, se vinieron a Buenos Aires y él estudió acá en Buenos Aires. Y él inmediatamente ingresó al Partido Socialista y participó en revistas y en periódicos que eran socialistas, pero después, como le pasa a mucha gente, por desgracia, se transformó en una persona de derecha. Esgrimistas de alta competición recuerdan haber visto a Lugones en el círculo militar, y en sus escritos se nota su dominio de la actividad. Pasa, entre otras menciones, en El Payador, una serie de conferencias de 1913 a las que asistía hasta el presidente argentino, que se edita en 1916, donde también aparece una referencia a canchas para la taba, un juego popular y campestre argentino, o en el cuento El secreto de Don Juan, uno de los cuentos fatales de 1924, cuando dice: cierta ocasión, haciendo armas en el club militar, donde maravillaba su destreza, había lanzado el grito de combate de la esgrima italiana con resonancia tal que aun cuando en aquella época de comando a viva voz nuestros jefes tenían bien templada la garganta, todos sintieron, decíanme, casi como un dolor, su metálico estallido. Por supuesto, tiene un estilo muy engolado de escribir,
muy cultista y que está dedicado a personas de cultura, porque la mayoría recién estaban saliendo del analfabetismo gracias a la política de Sarmiento en el plano educativo. Estamos hablando de principios de 1900, ¿no es cierto? Entonces los destinatarios de sus lectores, que eso hay que ver también cuando la gente escribe, era los intelectuales que pertenecían a las clases favorecidas. Lugones no solo pone a la esgrima en sus libros, sino que ingresa en los libros de otros a través de ese deporte. En La Pasión de los Poetas, del 2002, Jorge Bocanera, que es bahiense, desilvana los encuentros furtivos de amor del escritor con María Emilia Cadelago en un anónimo departamento luego de sus ejercicios de esgrima. Lugones, por supuesto, era abstemio, practicaba esgrima, decía disparates sobre filología y traducía a Homero sin saber griego, dijo Renzi, suma Ricardo Piglia en su novela Respiración Artificial de 1980, novela que se las recomiendo. La de Ricardo Piglia, Respiración Artificial. Leopoldo Lugones le aclaró la finur a Jorge, ignorando el tono burlesco de Richelieu. Soy su maestro de esgrima, añade Jorge Fernández Díaz en El dilema de los próceres, Sherlock Holmes y el caso de las cartas ocultas de Rosas y San Martín de 2012. O sea, aquí dice cómo otros escritores argentinos actuales, bueno, Piglia murió hace pocos años, bastante actuales, hablan de Lugones, porque era un personaje. El historiador Horacio Tarcus reconstruyó en Cartas de una Hermandad, del 2009, la correspondencia de un grupo compuesto por figuras intelectuales como Horacio Quiroga, Luis Leopoldo Franco, Ezequiel Martínez Estrada, Samuel Glusberg, 4 hermanos, de acuerdo con su autodefinición, y Lugones en un rol patriarcal. Todos, con interpretaciones ideológicas no idénticas, se ubican lejos de las elecciones políticas de Lugones en la década del 20. Ya era de derecha y los demás eran, digamos, progresistas, eran de izquierda. Pero como recoge Tarcus, conservan una lealtad hacia él. Cuesta comprender cómo eso fue posible. Ensayista interesantísimo y editor decisivo, Glusberg asoció a la ironía con el afecto para intentar una respuesta y hasta la condimentó con un toque deportivo. No nos tomemos en serio la hora de la espada, que es la hora en que iba a practicar esgrima. Miren la vuelta que le dio a su famosa frase que quedó para la historia, es la hora de la espada. No, lo que pasa es que es la hora en que él iba a practicar esgrima. En su libro Fútbol y Patria, el fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina, el sociólogo Pablo Alabarces, ese libro habría que leerlo, asocia la construcción del gaucho como arquetipo de la nacionalidad a contramano de lo que planteaba Domingo Faustino Sarmiento, que hace Lugones en El Payador, altamente reivindicativo del Martín Fierro de 1872 de José Hernández, con la construcción de otros héroes nacionales que hace unos años después. El Gráfico, según explica el investigador Eduardo Archetti, padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte en la Argentina y en América Latina, en su obra Masculinidades. La gravitación de Lugones en la historia literaria es tan alta, al menos como referencia institucional, que en el país se celebra el Día del Escritor cada 13 de junio, es la fecha en la que Lugones nació en Villa María del Río Seco, provincia de Córdoba. Bueno, ustedes sabrán que la figura del Martín Fierro como el modelo argentino la inventó Lugones en contraposición a los inmigrantes, porque como se había hecho de derecha y en el centenario, en 1910, tenía que presentar, era muy famoso por sus conferencias, tenía que presentar un modelo de identidad argentino, después de 100 años de la Revolución de Mayo, inventó al gaucho, que ya no existía en 1872, como Hernández lo cuenta, porque a partir de 1850, con el alambrado, se acabaron los receros que iban por el campo, ¿no?, llevando las vacas. Entonces, él en realidad, como era de derecha, quería contraponerse a la influencia anarquista y socialista de los inmigrantes.
principalmente italianos y españoles, por eso inventó la figura del gaucho. Antagonista nítido de los escritores que en la década del 20 plantean y ejecutan una literatura distinta de la suya, Lugones igual tiene lazos fluidos con muchos de ellos en los encuentros que le propone la vida literaria argentina. Modernista en las categorizaciones en las que se suele ubicar a los artistas, autor de Isur, que es un cuento de terror fantástico, que para Jorge Luis Borges es el primer cuento fantástico en Argentina, fue cuestionado por esos escritores más jóvenes por la rigidez de sus formas y por cierta artificiosidad en su lenguaje, bastante copiada por algunos políticos de la época. Y ahora pasamos a otro más popular, que es Macedonio Fernández, jugador irrepetible, 1874-1952, fue un escritor, pensador, ensayista y creador inencasillable, una idea bien trabajada en un texto periodístico del poeta. Perdón, Esther, no, es un tipo de, o sea, Lugones tenía muchas contradicciones, se suicidó él después, ¿no? Claro. O sea, es un tipo con muchas, perdón que medio atrasado reaccioné, porque va rápido. Está perfecto. Pero Lugones es un tipo con muchísimas contradicciones personales, se notaba, evidentemente cómo puso fin a su vida, ¿viste? Creo que habla mucho de eso también. Nada más eso quería comentar. No, está bárbaro que se dice, por fíjate que él había sido casado, tenía hijos, de hecho el hijo de Lugones fue un torturador en la época de la década del 30. Fue el que trajo la picana eléctrica a la Argentina, el hijo de Lugones. Mirá qué joyita. Y dicen que él andaba con una chica jovencita, menor de edad, y él era un tipo grande. Entonces la chica los padres creo que le prohibieron verlo, y él se fue al Tigre y se mandó una botella de veneno y se suicidó. No, te lo quería comentar porque habla también de eso, tiene que ver. Es cierto, un tipo muy contradictorio. Si vos ves, por ejemplo, esos poemas inleíbles, diría yo, no ilegibles, porque son un desechado de artificiosidad los poemas. Yo me los tuve que tragar todos, imagínate, completos en la universidad. Pero realmente es un sacrificio. Ese lenguaje artificioso, lleno de ampulosidades y de recursos, de procedimientos literarios que ya no se usan para nada, porque él quería mostrar como mucha solidez en su formación. Entonces, y además, como pasó de ser de la extrema izquierda a ser de la extrema derecha, no podés, digamos. Perdón la interrupción, nada más. No, gracias. Pero está bárbaro, porque cuando él habla nada más de la esgrima, digamos. Decíamos de Macedonio Fernández, ya más popular que le hizo sitio en sus páginas al boxeo, al fútbol, al golf y a otras referencias deportivas. Todo un asombro para Jorge Luis Borges, quien lo admiraba, y cuyo padre fue amigo de Macedonio. Yo les puse algunos textos, de estos. La presencia no determinante del deporte en sus textos atraviesa distintas etapas: la inicial, cuando está casado y tiene 4 hijos; los años siguientes a su viudez, cuando esos hijos quedan al cuidado de otros parientes y él vive solo, abandonando su profesión de abogado, en pensiones y camino a volverse una leyenda. En Macedonio Fernández, la biografía imposible, el escritor Álvaro Abós detalla la incomodidad de Macedonio como socio del Jockey Club y destaca a un hermano del escritor en el deporte. Luego de Adolfo llegaron 4 hijos varones más, Ricardo y Arturo, quienes murieron chicos, y otros 2 que sobrevivieron, Mariano y Eduardo, el deportista de la familia, quien inscribiría en la memoria familiar un gran triunfo cuando ganó el Campeonato Mundial de Tiro en la especialidad de revólver en 1913 en la ciudad de Perry, Estados Unidos. Fernández cautivó a jóvenes de incidencia mayúscula en la Argentina, y a él, entre tanto universo que lo cautivó, le llamó la atención el boxeo. En Papeles del recién venido, de 1929, abre el juego sobre el pensador, la famosa escultura de Augusto Rodin, y se pregunta si esa figura es de
Dempsey o no es Dempsey. Se refiere a Jack Dempsey, el campeón pesado y estadounidense que se impuso al argentino Luis Ángel Firpo en 1923. En esta pelea, que no sé si recordarán o sabrán, que fue antológica, que lo agarró, por ejemplo, a Julio Cortázar cuando era chiquito, y fue esa pelea que todos escucharon por primera vez en la radio, ¿sí? La de Dempsey con Luis Ángel Firpo, fue de un alcance nacional que no tenía parangón, y cuando lo vencieron a Firpo, quedaron todos los argentinos maltrechos, ¿no? Y fue un acontecimiento excepcional en la Argentina esa pelea. Dempsey también chocó con el francés Georges Carpentier, pero 2 años antes. De la inquietud de Fernández por ese combate, dio señales un cronista de lujo, Jorge Luis Borges, quien decía: con frecuencia suelo recordar el día en que pelearon Carpentier y Dempsey por el título mundial de todos los pesos, y el interés que manifestó Macedonio, cuya antipatía por todo lo que fuera francés ya habíamos advertido en otras ocasiones. Cuando intentamos ponderar a Carpentier nos dijo: a la primera trompada de Dempsey ya estará el francesito en el ringside pidiendo que le devuelvan la plata porque la función le resultó muy corta, se explayó Borges al exponer en 1974 sobre el centenario del nacimiento de ese intelectual que creía en Dempsey. Habría que concederle a Fernández que bordeó el acierto. Hubo knockout en el 4º round. El hecho de que odiara a los franceses no es fortuito. Piensen que a principios del siglo XX, los nuevos ricos y la aristocracia veía como modelo de país a Francia. Era europeísta como Sarmiento, y Lugones también. Fue en esa ocasión que Borges sostuvo que no registraba por qué a Macedonio lo atraía al boxeo. Yo no siento ningún entusiasmo por él, soltó. Le quedó un consuelo, el de tantas veces, nada peor que el fútbol. Reconozco que desde luego es más atractivo que un match de fútbol, estimó Borges en su discurso sobre Fernández. Al menos en el boxeo hay 2 hombres que se enfrentan. Pero un conjunto de muchachones entreteniéndose en patear una pelota siempre me pareció bastante estúpido. Eso lo dijo Borges. Segunda decepción para Borges. En Papeles de recién venido, Macedonio ofrece una caracterización de Buenos Aires como la ciudad del mejor fútbol del mundo. Allí agrega: en una caída de 3 metros, el piso llega demasiado tarde y daría tiempo al público para llegar antes del accidente, que es lo que merece una ciudad como Buenos Aires, pues es descrédito para una metrópoli de canillitas y futbolistas que cualquier común accidentado lo supere en agilidad y llegue siempre al lugar antes. Así habla de la velocidad de tanto de los canillitas, que eran gente popular, gente humilde, y de los futbolistas. O sea, Macedonio tenía una visión más popular de la vida. Para alivio de Borges, el boxeo se despliega más que el fútbol en la pluma de Macedonio. En el box cae el boxeador y solo se le da ventilación y a lo sumo una toalla húmeda. Evalúa al definir como moral de enjambre vulnerable la conducta de los seres humanos. Quizageno, prueba de arte en el novelista, tras untar los estados emocionales de un boxeador a quien se cuentan los 10 segundos, aporta el Museo de la Novela de la Eterna en 1967. Estos son libros de Macedonio. Debe haber brotado algo fuerte entre Macedonio y el boxeo, porque esa mixtura impactó no solo en Borges. A César Fernández Moreno, el poeta que escribió Introducción a Macedonio Fernández, en el poema Argentino hasta la muerte, le hace consignar, y de pronto salta Macedonio Fernández zapateando un malambo con Pascualito Pérez. ¿Recuerdan? El boxeador, ¿no? Que era muy famoso en las décadas de 40, 50. A Ricardo Piglia, la novela La ciudad ausente, otra gran novela, se le dispara desde una mujer que se cree muerta, habla con Macedonio y vende violetas en las puertas de la Federación Argentina de Box. A Piglia, la valoración de Macedonio lo llevó a generar un documental muy interesante sobre el escritor que hizo con el realizador Andrés Di Tella. Itinerario básico de la literatura de Macedonio, además de las obras de donde elegimos aquí rescatar miradas y citas al deporte, no toda es Vigilia, la de los ojos abiertos, del 28,
una novela que comienza del 40, mucho de lo que hizo no lo vio publicado. Poemas del 53, Cuadernos de todo y nada del 72, Teoría del 74, Adriana Buenos Aires, en una especie de burla a Adán Buenos Aires, ¿no? Epistolario del 76, buena parte del ordenamiento de sus textos lo hizo su hijo Adolfo de Obieta. En continuación de La nada, del 44, hasta se mete con el golf para sus visiones del bobo en Buenos Aires. En fin, al bobo de Buenos Aires se le ocurrirán estas ocurrencias sobre el golf. Fíjense cómo la repetición, se le ocurrirán estas ocurrencias, ¿no? Como ya el tono irónico, el tono de cargada que tiene en su escritura. Uno que recién se estrena como espectador del golf chico, maravilloso trabajo, larga labor, lástima que al final un trabajo perdido, absurdamente resulte que lo puesto en el pequeño hoyo no sea lo que podía fecundarlo. Una semilla de esperanza y animación en un surco exangüe. Otro, ¿qué se hace para aliviar el trabajo matador de esos hombres que en los campos de golf con un martillo torcido pegan a una pelota pequeña, inerte y lijosa para llevarla a un lejano agujero chico, sino hacerles comprender que con hacer una canaleta en declive y una pelota alisada, estaría sola al pocito desde el punto de partida? Eso es como una cargada al deporte, ¿no? ¿Cómo lo vería el porteño? Se le ocurrirían como desmereciendo el golf. Socio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en papeles de recién venido, reparan el atletismo, y no en un atletismo ortodoxo, sino en otro que consiste en ajustarse la corbata. Es el atletismo que no falta a las personas más endebles, un fuerte tirador de corbatas empacadas, torcidas, saltadas, voladas, derramadas o flojamente oscilantes, vive en cualquier frágil humanidad. Tiene más citas con la palabra atlético, pero una lo pone de nuevo frente al mismo personaje. Claro, Borges. Lo resalta tempranamente como el mejor prosista de habla española hasta hoy, a juicio de mi incompetencia. Y le hace una sugerencia atlética. Afirma que al poeta Enrique Banch y a Borges solo se les conoce la inteligencia, y la inteligencia es una dotación práctica, una musculación del alma, sin interés en arte, ni más ni menos que la potencia del atletismo. En papeles de recién venido, además, hay natación y cabalgata, o falta de ella, diciendo, la natación era mi talento, tan metido con el agua que al rato no se me veía, nadaba, hasta que me salvaran. Inventé el braceo náufrago. Ven que era un tipo muy irónico. En Mercedes dediqué todas mis temporadas al caballo. Nunca he andado tanto a pie, ¿no? Era un tipo muy... humor tiene sí, humor. muy de mucho humor. No, pero un humor muy inteligente, ¿no? Está muy bueno. Exacto, porque además él era, digamos, si bien Macedonio era el faro para Borges, era un tipo muy popular, Macedonio, ¿viste? Le gustaban las cosas del pueblo y por eso carga al golf, ¿viste? Como están detrás de esa pelotita, no se le ocurre hacer una canaleta y que vaya por la canaleta. Como que a él se le está ocurriendo, como que los que hacen el golf también son medio, ¿viste? Porque siempre fue y sobre todo en aquella época, un deporte de ricos, un deporte elitista. Y ahora vamos con otro, el peronista, Leopoldo Marechal, el equipo de Adán Buenos Aires. Leopoldo Marechal, 1900-1970, tiene mucho fútbol y mucho boxeo en sus obras más conocidas. Esto les aclaro que con estos autores, vamos así rápido, porque no tienen un cuento, una obra dedicada enteramente a un deporte, sino que tienen menciones de deportes en sus obras. Por eso es que vamos más rápido, ¿sí? Me estoy explicando por qué vamos de esta manera. Novelista, poeta, dramaturgo, ensayista, nació y murió en Buenos Aires, una ciudad que se integra de manera central como escenario y como nombre a su obra, la ciudad, además de sus militancias literarias, en su pertenencia a la revista Martín Fierro, en la que percibe más un movimiento vital que un movimiento unido por un credo estético, y política en el peronismo.
La página de la Fundación Leopoldo Marechal ofrece materiales muy enriquecedores sobre su biografía personal y literaria. Y él dice: alternaba mi trabajo de rima con mi partido de fútbol callejeros, dice Marechal sobre su infancia, y precisa en palabras con Leopoldo Marechal, del 68, conversaciones con el periodista Alfredo Andrés. Después integré con mis amigos de barrio los teams de fútbol de vereda o potrero. Este deporte iniciaba su auge popular y éramos hinchas del team alumni que integraban los famosos hermanos Jorge y Eliseo Brown. Docente peronista desde la fundación de este movimiento, autor de libros que salieron de circulación en los años de proscripción de esa fuerza política, católico consecuente, poeta, novelista, en Adán, Buenos Aires, 1948, que es su obra más conocida, en El banquete de Severo Arcángelo, del 65, y en Megafón o la guerra, del 70, Marechal es señalado por muchos analistas como uno de los nombres centrales de la historia de la literatura argentina. Lo cuenta bien Graciela Maturo, experta, entre otros temas, en Marechal, quien dice: no es posible ignorar que Leopoldo Marechal, gloria de las letras hispánicas de todo tiempo, supo reconocer su doble destino de poeta y de maestro, su inclinación didáctica que lo relacionó con la niñez durante muchos años, se entrelazó íntimamente con su vocación poética, como lo prueba la valiosa obra que desplegó en distintos géneros: poesía, novela, cuento, drama, epístola, ensayo. Desprovisto de empaque y solemnidad, se convirtió en un clásico argentino, un maestro nacional y universal. Un recorrido por Marechal tienta, y mucho, en sus novelas, pero no puede dejar afuera su poesía, su teatro y sus ensayos. Desde Los Aguiluchos, voy a dejar de lado los años, ¿sí? Total, ustedes los pueden ver, así voy más rápido. Desde Los Aguiluchos hasta el poema del robot, sus versos incluyen las odas para el hombre y la mujer, el centauro, sonetos a Sofía y Heptamerón. Antígona Vélez es la expresión más puesta en escena de su dramaturgia, inclusive hasta el presente, al reversionar y llevar a la superficie pampeana la Antígona de Sófocles. Y es una belleza ensayística su historia de la calle Corrientes. Antígona Vélez es preciosa, es el relato homérico de Antígona. Recuerdan que era una princesa de Tebas a cuyo hermano habían matado, y como había luchado para el enemigo, ella quería recuperar se los cuento pero muy brevemente y muy omitiendo mucho, quería que lo entierren porque para los griegos era fundamental enterrarlo, y su tío, que se había tomado el poder, se lo impide. Antígona era la hija de Edipo. Bueno, en Antígona Vélez, la que representa es una paisana que le mandan un cuchillazo al hermano y que no se lo quieren devolver, y ella pelea con su familia para que le devuelvan el cuerpo de su hermano gaucho, ¿no? Adán, Buenos Aires es su libro más famoso, novela plena de poesía que deslumbró enseguida a Julio Cortázar. A propósito de los lazos con Cortázar, ver el buen al especialista María Rosa Lojo, pero no se lo puse porque poner demasiado me pareció una exageración. Marechal recupera allí lo que aprendió en aquellos partidos de fútbol en la calle. Juancho se me pone a elogiar el equipo de Racing y su famosa línea delantera. Visto lo cual, Yuyito, con la frente nublada, exaltó a los 11 de San Lorenzo de Almagro, en cuyo homenaje quemó sus mejores inciensos. Palabra va y palabra viene, cada uno abandona el elogio de sus campeones y entra en el resbaladizo terreno de las invectivas. Hasta que a Juancho se le ocurre decir que lo de San Lorenzo eran 11 pataduras y recordar en el vinilo que los de Racing les habían dado recientemente. Al oír semejante blasfemia, Yuyo siente que se le hace un nudo en la garganta, pero recobra la serenidad y saca entonces a relucir los 3 pepinos de feliz memoria que San Lorenzo le hizo comer a Racing en la cancha de Boca Juniors. Dioses eternos, escribió allí Marechal en un párrafo que no es el meollo, pero incluye a 3 grandes equipos. El duelo entre Racing, mencionado 6 veces, y San Lorenzo deambulan. Como ven, el lenguaje que tiene
Leopoldo Marechal está desprovisto de toda artificiosidad. Es un lenguaje popular el que él usa dentro de Adán Buenos Aires. Y dice, y hay más Racing y más San Lorenzo en Adán Buenos Aires. Futbolistas rabiosos, Castor defiende la ilustre camiseta de Racing y Pollux, bien, Castor y Pollux, ¿se acuerdan los hermanos de Helena que habían nacido de un huevo? Sí, son los hermanos de Helena de Troya. ¿Y cómo los mete acá? Dos personajes mitológicos. Castor defiende la ilustre camiseta de Racing y Pollux la invicta de San Lorenzo. Libres ambos del flagelo del analfabetismo. Castor lee la crítica y Pollux la razón. O sea, dos diarios contrapuestos. Y hay más Boca. Gran Dios, murmuré volviéndome hacia el astrólogo. ¿Qué pueblo es ese que tanto se agita en la llanura? Todas esas caras me son familiares, como si las hubiera visto 1000 veces en la calle Florida, en el Luna Park o en el estadio de Boca Juniors. O Boca y River, demonios infantiles embanderados con los colores de River Plate o de Boca Juniors. Boca está también en el banquete de Severo Arcángelo, novela en la que el fútbol se delinea en el ejercicio de regreso a la infancia. Entonces en esa novela él dice, recuerdo que mi flamante niñez me llevó ese día mismo a salir fuera de la casa en tren de aventura. Llegué a un potrero donde algunos chicos de las villas miserias, ordenados en 2 teams, jugaban al fútbol con una sucia pelota de cuero. Seguí con atención los incidentes de la cancha, y de pronto, sin refrenar mi entusiasmo, abordé al chiquilín que capitaneaba el juego y le solicité con humildad que me dejara entrar en él. ¿De qué club sos vos?, me interrogó él estudiándome de pies a cabeza. De Boca Juniors, le respondió orgullosamente. El espacio social del fútbol entre los argentinos reingresa con naturalidad en Marechal. En su viaje a Cuba en 1967 y en una de las crónicas en las que reivindica la revolución encabezada por Fidel Castro, avala una comparación clásica. Además, está jugándose allí mismo un trascendente partido de béisbol, el de los industriales contra los granjeros. El béisbol es el deporte nacional como el fútbol entre nosotros, que era lo que charlábamos el otro día, ¿te acordás, Roberto? Que para Venezuela y para Cuba son, pero ¿cómo Marechal valora que haya un deporte popular, que el pueblo juegue, ¿sí? En Adán Buenos Aires aparece más apelación al fútbol y al Luna Park para tratar de explicar comportamientos sociales. La abrimos y nos precipitamos en lo que sin duda era la misma patria de la violencia, pues el recinto de aquel infierno, considerado a primera vista, daba la sensación del más espantoso desorden, como si en él se desarrollaran simultáneamente un campeonato de fútbol entre argentinos y uruguayos, una pelea del Luna Park, un film de pistoleros yanquis y una batalla porteña de barrio contra barrio. O en otra referencia, hay violentos y violentos, me dijo Schulze. Los que se chocan ahí abajo son aquellos energúmenos sin potencia que buscaban su desahogo en los espectáculos de ira. Son los insuficientes de músculos o de alma que, sin embargo, cómodamente hundidos en sus butacas del ringside, pedían en el Luna Park la sangre de los boxeadores, agitaban sus puños de mosquito y rugían su indignación o su triunfo a los honrados combatientes que peleaban de veras. Son los estrechos de pulmones, los raquíticos y lisiados que, no obstante, iban a las canchas de fútbol para insultar a los jugadores enemigos o tirarles botellas vacías a los jueces mártires. Ahí los tiene ahora. Un poco de gimnasia les vendrá como anillo al dedo. Me pareció notar alguna cólera en las palabras del astrólogo y sentí la tentación de recordarle allí una teoría del petizo Bernini sobre la virtud catártica de los espectáculos brutales. O simplemente, como metáfora, sin hacerle caso, nos metimos entre la chusma teatral que se desplegaba en línea de combate y merced a un laborioso gambeteo aprendido en las canchas de fútbol, logramos atravesarla. Ven que en los escritos de Marechal funcionan también otros conocimientos previos como los de psicología, la teoría freudiana, que pasa la teoría del miserable hombre o mujer del pueblo que busca, que es violento y busca la violencia en el deportista, ¿no es cierto?, para
para sacarse sus ganas de pelear. Entonces, una de las presencias más fuertes del boxeo también está en Adán, Buenos Aires. Allí edifica el toro rubio de Saavedra, que replica al toro salvaje de las Pampas con que se popularizó el boxeador Luis Ángel Firpo. Estos deben acordarse. Entonces él inventa el toro rubio de Saavedra. Un destino literario el de Firpo, y también el de Dempsey, su contendor más resonante. Los dos, una vez más, brillan en la prosa de un gran escritor argentino. Yo habría sido aquel Edison Anabaruce, aquel muchacho boxeador, la pantera salvaje de Villa Crespo, siguió lloriqueando el púgil. Quiero la bolsa de $100.000 que habría ganado en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando vencí o habría vencido a Jack Dempsey en la segunda vuelta de aquel match formidable. Calma, calma, le dije yo despavorido. Pero Edison Anabaruce no se calmaba. 500.000 espectadores en el estadio, gimió. La gritería era espantosa cuando Jack, al recibir mi directo en la mandíbula, salió volando entre las cuerdas hasta el ringside. Alaridos yanquis, la luz de los reflectores en mis ojos empavonados, y el referí que se olvidaba de contar. Pero yo no había perdido la calma, me acordaba de Firpo, y cuando Jack volvió al ring completamente groggy, continúa, ¿no? El boxeo perduró en Marechal hasta el final. En Megafono La Guerra del 70, tercera novela de publicación póstuma, el título deviene de un joven que arbitraba las peleas en el Boxing Club de Villa Crespo, el barrio del autor, con un gran enorme megafón. Hay golpes por acá y por allá en ese volumen en el que la Buenos Aires más pedestre se entrecruza con la metafísica, pero un buen entendedor de trompadas detectaría que en el mejor combate se enfrentaría a nuestro gallo local, Herminio Di Taranto, con su challenger, el turco Abdala, también llamado el Torito de la Paternal, acerca de cuyo famoso punch sostenían sus bochincheros admiradores que no lo paraba nadie, hasta Nueva York o Chicago. Igual que la prosa de Marechal, el boxeo siempre genera perplejidades. Al final triunfó Di Taranto. En una referencia autobiográfica de 1927 anotó Marechal: no siendo boxeador, ni haber intervenido en ninguna provincia argentina, mi vida carece de episodios interesantes. Fíjense la comparación entre ser boxeador y ser interventor de una provincia, ¿no? O sea, hay toda una intención graciosa, risueña en eso. De todos los boxeadores con o sin apodos que sudan en Marechal, el más peculiar es el señor Bernini, moralista, polígrafo y boxeador. Alguien que lanza una conjetura sublime en Adán, Buenos Aires. Trifulcas intelectuales, pontificó bochinches en las canchas de fútbol, refriegas políticas en los comités. ¿Qué son, al fin y al cabo? Las válvulas de escape que utiliza un pueblo sexualmente reprimido. Miren qué teoría, ¿no? Que también es una cachada esa teoría. Los estudiosos en Marechal explican que muchos personajes de Adán, Buenos Aires son transfigurados sus amigos, y que Bernini es Raúl Scalabrini Ortiz, escritor, ingeniero, ensayista y activo boxeador joven en el Club Universitario de Buenos Aires, Cuba, donde charló de boxeo con Firpo, según cuenta su biógrafo Norberto Galazo. La obra más resonante de Scalabrini Ortiz es El hombre que está solo y espera, celebradísimo título en cuyas páginas cabe un concepto para la gravitación social de la pelota en Buenos Aires. Los domingos porteños son tristemente célebres por su tedio. Ahora, por lo menos, están los profesionales de fútbol. En Días como Flechas, del 26, libro de poemas, esta canción con el acto de remar como recurso. Con mi remo al hombro he visto zarpar 100 días, dice un verso. Y es lindo escucharlo recitar su poesía, como en su descubrimiento de la patria. Ahí no hay fútbol, pero queda claro que es Marechal. Otro escritor, Enrique Medina, construye un texto en página 12 en el que se refiere a la pasión de Lugones por la esgrima y a su desinterés por el fútbol. Igualmente, una foto de Lugones junto al director José Félix Uriburu y al político demoprogresista Lisandro de la Torre en una cancha profesional, a la vera de un partido, parece ligarlo, aunque sea alguna vez, al fútbol. Y les agregué
acá, ya sé que veníamos hablando de Marechal, pero como está en la misma clase, se la metí acá porque me parece interesante por la forma de escritura que tienen los periodistas de Página 12, ¿no? Esta es de la contratapa del 2014 por Enrique Medina. Lugones en estos días. Una puerta abierta invita. Hay bastante gente. Se alegra Leopoldo Lugones. Con la mano se plancha el pelo ya planchado. Acaricia el bigote. Como no ve conocidos, busca una silla. Se sienta y limpia los anteojos de grueso armazón. Una mujer se acerca y le pregunta, ¿es usted Lugones? Sí, ¿por qué? Y se pone de pie. Ella le manifiesta su admiración y le agradece la presencia en nombre de APA. Somos artistas premiados argentinos, ¿sabe? No estábamos seguros de que viniera. Hay tantos rumores que una ya no sabe a quién creerle, ¿vio? Estamos felices de que haya podido hacerse un hueco y venir. Lugones responde sonriendo. Bueno, lo de hueco supongo que es aleatorio, ¿no? Ella se disculpa por imprudente. Es que sabiendo de que nosotros, los artistas, estamos más allá de lo rigurosamente temporal, pienso que el suyo no fue un suicidio común, fue un golpe a la poesía y al amor, ¿no? Le confieso que yo me sentí muy golpeada de que se suicidara con cianuro y whisky. Lugones se sobresalta. Fue con agua, lo del whisky lo echó a correr Marechal. La mujer interrumpe. Ajá, sí. Recuerdo que Marechal dijo que como nacionalista debió pegarse un tiro, que el cianuro era poco varonil, aunque él murió durmiendo, creo. Bueno, fue una moda de entonces. Digamos, usted, Alfonsina, Quiroga, Lisandro de la Torre, la gente se batía a duelo. Lugones agrega lacónico, Marta Lynch. Se acercan otras autoridades y saludan. Le avisan al poeta Antonio Requeni que ha llegado su invitado. Deja de ordenar los libros en la mesa de ventas y acude presuroso. Abrazos, felicitaciones, agradecimientos, y Requeni le entrega el libro que presentará en minutos. Aún sabiendo sus dificultades de tiempo y espacio, me animé a invitarlo, Lugones, porque si no me engaño, usted no malquería a las nuevas generaciones de poetas, y siento que le hubiera gustado, que le gustara algún trabajo mío. Lugones le dice, sus palabras me recuerdan un texto señero, y vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz. Se arrima más gente. El pintor Jesús Marcos y la actriz Ingrid Pellicori lo saludan efusivamente. Lugones, por costumbre o por mandato celestial, queda encandilado ante la belleza de la mujer, pero disimula, y le afirma a Marcos que la exposición de hace unos días en la galería Colección Alvear de Zurbarán fue estupenda y la serie Figuras en Interiores magnífica. Llegan más poetas y la presentación del libro se transforma en fiesta. Los asistentes se ordenan y hay palabras que celebran a Requeni por Poesía Reunida, que es el conjunto de los mejores poemas de su perseverancia y celo. La actriz y el poeta leen algunos versos y los aplausos certifican la aprobación. Luego se mastican sanguchitos y se bebe algún vinito. Este elogio del entusiasmo permite que por fin Lugones lleve a una parte a Requeni y le conmine sin miramientos. Me he enterado de que estás escribiendo mi biografía no autorizada. ¿Qué debo pensar? Requeni, que se la veía venir, deja a un costado su papel de poeta y echa mano al de periodista todoterreno. ¿Por qué el nerviosismo, Lugones? Será una biografía conjetural, digamos presumible, las observaciones cotidianas, menores, no decisivas en el cuadro específico de la literatura. Deberán reflejar un costado novedoso del biografiado, sus hobbies, preferencias deportivas. Usted fue un fanático de la esgrima. Lástima que no le interesaba el fútbol, es lo que hoy importa. En realidad, a la esgrima ya nadie le da. Pero sí es destacable su importancia como escritor en un tiempo convulsionado como el que le tocó remar. Así que no veo por qué la duda. Solo tendrá que soportar algún tirón de orejas por aquello de que ha llegado la hora de la espada y etcétera. Y su hijo Uriburu, el Roca que no pudo terminar pero que se lo terminó, es un decir, claro, feliz luna, pero no se preocupe. Le garantizo respeto a su genio y figura. Lugones lo agarra del brazo y lo aleja aún más.
Me interesa saber si me juzgarás con atraso torpe o te ubicarás en mi época. ¿Qué dirás sobre mi vida privada, mis asuntos de polleras? Eso quiero decir. Con el acato debido, Requening libera su brazo. Poco puedo agregar a los poemas de Aglaura y a lo publicado sobre Emilia Cadelago. Lugones vuelve a aferrarle el brazo. Me estás mintiendo. Borges me ha dicho que tenés buena información sobre la nena. Y al decir nena, como que el cuerpo se le diluye. Porque era una nena, era una menor de edad con la que él andaba. Requening lo sostiene. Lugones, no me afloje. Lo arrastra a un rincón, lo hace... Esperen, que ahí me fui. Lo sienta en un banco y le busca un vaso con agua. Lugones bebe. Quiero saber qué pasó con ella. Requening lo ve entregado y ya sin vaina que lo valentone, casi harto de la muerte. Así que se sienta y lo abraza como un hombre, olvidando al genial poeta. Es que esa historia será el capítulo final, y quería que fuera novedad hasta para usted, Lugones. Le cuento. La nena, es decir, María Alicia Domínguez, a la que usted le regalaba largamente 34 años de edad, noble poetisa, su novia en aquel tiempo, aunque hoy sería más exacto decir amante sin vueltas, fue amiga mía, fuimos hermanos en la poesía junto con Enrique Banch, Alejandra Pizarnik, Santoro, Calvetti. Yo fui muy amigo de ella y me mostró una serie de poemas que usted le escribió con el título de Poemas para la nena. Versos muy flojos, la verdad sea dicha y con respeto, que aparecieron años después en un boletín de la Academia de Letras. Ella guardaba con amor los anteojos de grueso armazón que usted le regaló. Creo que son estos mismos. A veces ella los usaba, quizá para simular que los seguía teniendo a usted de alguna manera. También tenía su estilográfica y originales manuscritos, que eran los artículos sobre temas griegos que usted había publicado en su momento en La Nación. María Alicia murió hace unos 25 o 30 años, creo que en el 84. Antes escribió un poema, Siempre, cuyos versos dicen: siempre en mi corazón y mi memoria, sereno como el alma de lo inerte, justo como la inmensa trayectoria de los astros, verás como la muerte. Nunca lo olvidó. Sé que todo ese material quedó en manos de su sobrina María Teresa Cortina, profesora de letras, hija de don Augusto Cortina, que fue también un conocido catedrático y estuvo junto a Enrique Sureña cuando éste murió de un ataque cardíaco en el vagón del tren que lo llevaba a la Universidad de La Plata. María Teresa murió hace un año y no sé dónde habrán ido a parar esos materiales suyos. ¿Leopoldo? ¿Puedo llamarlo Leopoldo? Lugones se recupera, se calza los lentes para reprimir el congojo. Sí, por supuesto. ¿Acaso yo no te tuteo? Salen por una puerta oculta, en la calle, las luces y el tráfico congestionan a la gente deseosa de regresar a sus hogares. Lugones pregunta, ¿y de Borges qué se hizo? Requening sonríe. Como diría Kipling, esa es otra historia. Pero vale que lo hayas recordado porque yo no sabía cómo será esta página. En el hacedor que te lo dedica, él escribió: en este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. Usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Este es el imaginario texto de este periodista en página 12, ¿no? Como de un retorno del muerto a la vida. Leopoldo Lugones hijo, Polo, comisario y responsable de la implementación de la picana eléctrica en la Argentina, escribió en Mi padre, del 49, que su papá lo impulsó a practicar deportes duros. Susana Piri Lugones, la hija de Polo, también escritora, fue torturada y desaparecida por la última dictadura militar y resumía su memoria familiar así: mi abuelo, el escritor; mi padre, el torturador. Primera parte del programa Secretos de Familia, conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, en el capítulo sobre la familia Lugones y más. Tabita Peralta Lugones, bisnieta del escritor, reconstruyó esa saga en Retrato de Familia.
El santiagueño Bernardo Canal Feijóo, autor de Penúltimo poema del fútbol, que leímos algunos poemitas, escribió mucho sobre Lugones y asoció el pronunciamiento fascista del 24, ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada, con la concepción erótica de Lugones. La espada será el símbolo manifiesto de su erotismo, en su lírica y en su doctrina, y hasta en su conducta, probándolo en este terreno a mayor abundamiento sus aficiones de esgrimista, símbolo palasino al final de su autocratismo. O sea, algo como una apreciación freudiana de que así como dicen que el auto es como una prolongación del falo en el varón, acá toman como que la espada era la prolongación del falo de Lugones, ¿no? César Viale, escritor, sobrino nieto del presidente argentino Luis Sáenz Peña, dirigente deportivo, impulsor del olimpismo y miembro de la oligarquía argentina, escribió Jurisprudencia caballeresca argentina sobre los duelos y el uso de la espada. La segunda edición, del 28, tiene un prólogo de Lugones. Muchos de los párrafos cuentan al duelo y también cuentan a Lugones. La honra, o sea, la consideración que nos dispensan nuestros iguales, tiene un precio como todo bien, y otro equivalente, el exceso o el error con que llegamos a comprometer la ajena. Este precio es el peligro, que así resulta la sanción del honor. Por esto es el duelo una calamidad indispensable, el hermano menor de la guerra que tampoco hemos podido suprimir. Yo diría que esto, no sé qué opinan ustedes de los duelos, pero eran locos de la guerra con estos duelos, ¿no? No sé qué opinan ustedes de endiosar así el duelo de los aristócratas, por supuesto. A veces, la mirada del vínculo de algunos escritores con el deporte proviene desde los propios deportistas. Fulvio Galimi, uno de los más grandes esgrimistas argentinos, junto con su hermano Félix, llegó a practicar esgrima con Lugones. El ángel de la sombra, novela de Lugones, tiene repetidas alusiones a la esgrima. De sobremesa solía recordar con el doctor que era aficionado a algún certamen de esgrima. Lo que no me explico, decía Ale Sandoval, es cómo, siendo tan fuerte, no quiere usted figurar en ninguno. Es que no hago sino esgrima de combate. De esta obra, a la que algunos estudiosos del autor ligan con el romance de Lugones con su joven amante, solo existe la edición de 1926. Lugones tiene menciones al ajedrez en su obra. Tal vez la más notoria aparece en el cuento Abuela Julieta. Los martes y los jueves eran días de ajedrez en casa de la señora Olivia. Hay una mención en su poema El Solterón, derivaciones de la notoriedad de un escritor. En Córdoba, como bien conocen los participantes cordobeses, hay un club que se llama Poeta Lugones. Queda, por supuesto, en el barrio del mismo nombre. Notable asociación de literatura y deporte, hay un libro con historias de ese barrio que, claro, incluye algunos textos de Lugones. La Guerra Gaucha llegó al cine en el 42, con un guionista de Racing, Ulises Petit de Murat, y uno de Huracán, Homero Mansi, y con un director, Lucas de Mare, un autor de música, Lucio de Mare, y un actor protagónico, Ángel Magaña, que compartían la pasión y las plateas en la tribuna San Martín de River, muy cerca de una arteria de Buenos Aires que se llama Lugones. En el libro y en la película el eje temático transcurre en Salta y consiste en la lucha de las tropas independistas lideradas por Martín Miguel de Güemes contra los realistas. Un profesor de esgrima y 2 jugadores de pato estuvieron en Salta para adiestrar al elenco de este éxito resonante de público. Lugones no pudo ser testigo ni de la película ni de su resonancia. Se había suicidado en un recreo del Tigre en 1938. Y ahora viene Martínez Estrada, que vivió muchos años en Bahía Blanca. Hay una casa acá en Bahía Blanca que es que se transformó en museo, en el Museo Martínez Estrada, que era un acérrimo antiperonista, pero era un destacado escritor. Ezequiel Martínez Estrada, 1895-1964, poeta, cuentista y ensayista, referencia muy fuerte en los debates argentinos de muchas décadas, expone una de las primeras comprensiones orgánicas del fenómeno popular del fútbol, a veces retomada y a veces no tanto, para generar pensamiento
y desde luego polémicas. Su pasión personal fue el ajedrez, una actividad en la que se desempeñó como jugador, como dirigente y a tono con el resto de su abordaje de la existencia como generador de textos. Martínez Estrada generó más convergencia como escritor de ficciones que como pensador de la realidad argentina, un campo en el que ganó adhesiones y rechazos, pero no indiferencias. Nacido en Santa Fe y residente en Bahía Blanca, donde está la fundación que lleva su nombre, publicó a veces muchísimo y a veces apenas mucho, entre otras cosas, por un estado de salud oscilante que igual no achica los asombros que suscita su inmensa capacidad productiva. Vale leer ensayos sobre él de grandes escritores como Pedro Orgambide o los textos periodísticos que sigue suscitando. En La cabeza de Goliat, de 1940, Martínez Estrada examinó a Buenos Aires, la ciudad desproporcionada con el resto de la nación, y se permitió un apartado para discurrir sobre sus estadios. El círculo de espectadores se encierra como en una isla apartada de la vida, de la historia, del destino, una población que ha roto todo vínculo con la familia y el deber. Es visible que él no tiene una fascinación ni apoya al fútbol, porque, digamos, desprecia a los que van a ver un partido de fútbol con esta afirmación, ¿verdad? En radiografía, La cabeza de Goliat y la radiografía de La Pampa son sus ensayos más conocidos. En Radiografía de La Pampa, del 33, su primero y acaso más celebrado libro de ensayo, el fútbol aparece y es contrastado con el mundo del hipódromo. Si el hipódromo es el tempo hipolátrico en cuyo rito dominical el alma argentina se pone en contacto con divinidades subterráneas de la sangre y la vocación, miren qué bien que habla del TUS, ¿no? Además, era el deporte aristocrático. La cancha de fútbol es el templo del hombre de a pie, del hijo del inmigrante. Anfiteatro cosmopolita, plebeyo, anverso de la pista. En él el entusiasmo por el juego encarna, más bien que una tradición de sangre, un aspecto de la política. Siempre hablando, así como tiene un libro que se llama, un libro de ensayo, que se llama ¿Qué es esto?, que es tan antiperonista y tan, es una cosa que es repulsiva realmente de leer. Allí también plantea el papel del fútbol según su mirada en la vida política. El fútbol ha tomado las características de la forma de vivir. El juego en serio, libertando venenos acumulados en los músculos en 6 días de pesada tarea. Y añade, en las tribunas populares de la cancha de fútbol se sueña y se ejercita una facultad de pensar que se satisface con la pasión y el arte de conducir adelante una idea con el pie y la pelota. A la comprensión del fútbol de Martínez Estrada no solo hay que desmenuzarla en el marco de sus ideas generales, sino de lo que ocurría en el tiempo en el que escribió. La cabeza de Goliat incluye la referencia de los estadios en los años en los que se inauguran el Monumental y la Bombonera, 38 y 40. Radiografía de La Pampa está concebido y desplegado mientras el fútbol blanqueaba en Argentina el profesionalismo y también mientras el fútbol se consolidaba como depositario central del ocio, como jugadores aficionados o como espectadores, de vastos sectores de la población, en un país gobernado y controlado por las élites conservadoras de la década infame. Martínez Estrada debatió sobre la Argentina con Bernardo Canal Feijó, con convergencias y distancias interpretativas. Otra diferencia, tampoco no dirimida entre ellos, es que uno llevó al papel su libro deportivo, penúltimo poema del fútbol, y al otro le sucedió al revés. Martínez Estrada nunca vio publicado Filosofía de ajedrez, su libro más deportivo. Y si el ajedrez, que es muchas cosas, también es un deporte, a ese libro lo empezó a tejer en la década del 20, cuando divulgó 2 textos en el diario La Nación. Filosofía del ajedrez era un fantasma, como lo que etiquetó con razón Teresa Alfieri, la investigadora que llevó adelante todos los trabajos para que por fin fuera editado. Fantasma como para certificar la existencia de los fantasmas, porque como cooperó Pedro Orgambide en genio y figura de Ezequiel Martínez Estrada, el 85,
Acerca del ajedrez, sus amigos me contaron la siguiente anécdota. Martínez Estrada un día conversaba con Borges, cuando de pronto arrojó al fuego un manuscrito sobre el juego ciencia. Y entonces Borges lo recogió del fuego. Conferencias en el Club Argentino de Ajedrez y una puntillosidad nunca disminuida para meditar sobre las 16 piezas de las que dispone cada jugador, va de página en página y de tiempo en tiempo, inclusive para que su autor sostenga: el ajedrecista opera siempre en la totalidad de sus facultades ejercitadas en todos los sentidos. Es un juego íntegro. O sea que para él lo más lindo y lo más mejor era el ajedrez, donde se mostraba la inteligencia, la prestancia del hombre. Lo demás, el fútbol era para los pobres, para los peronchos. ¿Ustedes conocen la historia de la salud de Martínez Estrada? Cuando subió el peronismo, a él le vino una urticaria en todo el cuerpo, ronchas en todo el cuerpo. Cuando fue el golpe del 55, se curó automáticamente. Era un antiperonista, pero acérrimo y enfermo. Por eso en el libro que es esto, no se puede leer del nivel de violencia solo comparable con la derecha actual, perdón, te lo diga, porque es tremendo. Es tremendo las cosas que dice. El experto en historia del ajedrez, Juan Morgado, investigó mucho a Martínez Estrada en un trabajo notable al que tituló Martínez Estrada, Ajedrez e Ideas. Detectó que se inició en 1917 en la Mutualidad Postal y Telegráfica. Para 1919 ya era dirigente del Círculo de Ajedrez, una institución que disputaba poder con el Club Argentino. En 1923, el ajedrez lo sedujo para lo institucional, porque participó de la fundación de la Federación Argentina, y para lo competitivo, en razón de que integró el equipo del Centro Ajedrecista de Lanús. Publicó artículos en la revista El Ajedrez Argentino, y su texto, La máquina de jugar al ajedrez, ilumina en aquel pasado muchos senderos de la evolución del juego. Otro de los datos de Morgado esclarece cómo a veces las dimensiones múltiples que habitan a un individuo confluyen en una situación. Entre junio de 1924 y 25, Martínez Estrada actuó en el Consejo Federal de la Federación Argentina. Su función reunía la pasión por el ajedrez y el cariño por los libros. Era el bibliotecario. Cuenta Teresa Alfieri que vio venir la máquina para jugar el ajedrez. El autor sospecha la llegada de una máquina de jugar ajedrez que abarque todas las posibilidades del juego y de algún modo lo clausure, pero ello no le impide exprimir sus otras posibilidades, las filosóficas. Que de veras existe la máquina del ajedrez, porque hay gente que juega en la computadora, ¿no? Con juegos de ajedrez. Eso, creo yo, ustedes dirán, es como jugar contra una máquina de ajedrez, los que juegan contra la computadora. Igual Martínez Estrada aclara, una partida absolutamente correcta no sería ajedrecística. El ajedrez sería el juego más estúpido para un dios, y por eso es el más interesante para el hombre. El ajedrez es esta lucha de la razón y de lo desconocido, es la síntesis de lo que el hombre puede hacer mediante su raciocinio, operando en un mundo que está más allá de su razón, y que se integra aún en lo racional que tiene, con todo lo que en él hay de irracional, de instintivo, de absurdo, de delirante. En 2015 fue publicada Conspiración en el país de Tata Batata, novela inconclusa de Martínez Estrada. Allí hay un párrafo en el que el ajedrez sigue gravitando. Pinta un país de grotescos y golpes militares en la década del 50. Se consideraba que conspirar era un deporte de alta categoría, más interesante y apasionado que el ajedrez, sin ningún género de comparación y de peligros. Conspiraban mujeres y niños como militares, prelados y magistrados. Formaba parte de las actividades honorables y en la capital federal participaba también el cuerpo diplomático. Ay, che, esto parece descriptivo de la realidad actual, ¿no? Sus cuentos completos, reeditados en 2015, certifican que escribía con precisión de ajedrecista aplicada a las tramas y a las palabras. Y algo más, algo futbolero que registró lógico otro futbolero como Juan Sasturain.
Siguiendo a su admirado Guillermo Enrique Hudson, publicó El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, en 1951, con el que nosotros empezamos el curso, ¿no? Con Hudson. Tiene un cuento que se llama igual, Marta Riquelme. Quienes con certeza futbolística sostienen que Juan Román Riquelme fue un poeta del fútbol, tienen allí, en esos cuentos de Hudson y de Martínez Estrada, un enlace fundamental del apellido Riquelme en la literatura argentina. Y ahora pasamos a otros dos escritores populares, Raúl y Héctor González Tuñón, ¿no? Son las 6:07. Leo, no sé cuánto queda. Quedan 3 minutos. Quedan 7 minutos. No, pero el del Zoom creo que menos. ¿Menos? Si se corta, o sea, a mí me costó un montón conectarme recién. Bueno, no importa. Pero si se corta, ¿qué hacemos? Bueno, pero eso te quería preguntar. Llegamos hasta donde se corte, y yo sé que es una plomada que yo esté leyendo 2 horas seguidas, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a otros. Tampoco les quise agregar demasiados videos sobre estos temas porque son más plomazos. Ya en el próximo arrancamos con Roberto Alt, que es otra cosa mariposa, ¿no? Es otra cosa, otra popularidad de lo escrito, otra literatura más amigable, más próxima a nosotros, ¿no? A nuestra realidad más popular, ¿no? Aunque estos, Raúl y Héctor González Tuñón, los dos hermanos, eran gente más popular, ¿no? Entonces, arranco leyendo y hasta donde lleguemos y la terminamos la próxima. Y ya empezamos con la 4ª clase. Raúl González Tuñón, esos poemas olímpicos. Raúl González Tuñón, 1905 a 1974, fue poeta, cronista, militante, polemista con Leopoldo Lugones por la rima estricta, comunista, compañero de intentos y de comprensiones de Pablo Neruda. Apenas rozó el deporte, pero con su sello singular. Aunque estaba en las antípodas políticas de Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón fue otro artista que volcó su talento y su credo poético en la revista Martín Fierro. Su ubicación literaria pone en cuestión la comprensión a veces excesivamente rígida con la que se distingue a los grupos de Florida y Boedo, los dos núcleos esenciales de la literatura argentina en los años 20. Se decía que Florida eran así por las calles en que se reunían, en 2 cafés que se reunían. Uno en la calle Florida, donde se decía que estaban los aristocráticos, como Borges, Martínez Estrada, los que tiraban a la derecha, y lo de Boedo, que estaba en el barrio de Boedo, de San Lorenzo, digamos, eran más populares, y escribían, eran anarquistas y socialistas, que en realidad lo eran. Y ahí Alt participaba de los dos, y estos muchachos también. La poética de Raúl González Tuñón tiene enlaces con las búsquedas del grupo de Florida, en el que aparecen figuras como Liberio Girondo, como el propio Borges, capaces de generar una poesía que rompiera con modelos anteriores, pero fuera de las luchas sociales y políticas de ese tiempo. La comprensión política, en cambio, lo acerca claramente a Boedo, en donde literatura y vida apuntan a hacer propio el conflicto político y social, poniendo en escena y tomando parte por los castigados de la historia. O sea, en Boedo hacían toda literatura donde se mostrara todas las desgracias que sufría el pueblo y el obrero, ¿no? El pobre. Y en el otro querían hacer una vanguardia poética alejada de la realidad, como si estuvieran en una nube de pedo de colores. Perdón la expresión, pero básicamente era así.